Dependiendo de cómo se conformen los conductos, se pueden clasificar como conducto superficial o conducto elevado. Estos tienen características de propagación algo diferentes, así que tomaremos estos dos tipos diferentes de conductos. Los conductos superficiales son creados por una sola discontinuidad en el índice de refracción de la troposfera. Esta discontinuidad forma parte del límite superior del conducto. La superficie de la Tierra forma parte del límite inferior. En términos generales, los conductos de superficie no transportan señales de una manera perfecta sobre la Tierra. La superficie de la Tierra siempre tendrá pérdidas irregulares. Tanto los obstáculos naturales como los artificiales dispersarán y absorberán las señales. Sin embargo, los conductos superficiales propagarán las señales bien sobre cuerpos de agua y tranquilos. Estos tipos de conductos superficiales a menudo son responsables de la propagación troposférica a muy larga distancia de señales VHF. Los conductos elevados, por otro lado, estos son creados por dos discontinuidades en la troposfera. La discontinuidad superior refractada las señales hacia abajo y la discontinuidad inferior es refractada las señales hacia arriba. Por lo que estas dos discontinuidades, los conductos típicamente se van a conformar en altitudes de unos cientos de metros hasta llegar a los kilómetros. Dado que está por encima de de muchas características de la superficie, los conductos elevados pueden propagar señales a distancias más largas sobre la Tierra que los conductos que se encuentran en la superficie. Independientemente del tipo de conducto, las mejores condiciones de propagación se observan entre estaciones o cerca de los extremos opuestos de los conductos. En algunos casos, las estaciones que se encuentran a lo largo de la trayectoria de un conducto elevado pueden no ser capaces de lanzar señales o recibir señales de los conductos. Sin embargo, algunos de los conductos son con fugas que van a permitir que las señales se salgan de los conductos a lo largo del camino. A continuación, vamos a ver la E esporádica, que a diferencia de los conductos no ocurre en la troposfera, sino en la ionosfera. Como ya sabrán, la ionosfera, hay una capa de las partículas cargadas que rodea la Tierra, consta de varias capas. Una de estas capas es la capa F. Esta puede refractar o entredoblar señales de VHF refractándose hacia la Tierra, permitiendo comunicaciones de muy larga distancia en condiciones adecuadas. Esto a menudo se llama propagación de onda celeste. Sin embargo, en VHF y frecuencias más altas, las frecuencias que llegan a las ionosferas generalmente no se refractan de nuevo hacia la Tierra. Sin embargo, pues nada más tienen un comportamiento como si fuera una coladera donde ya no refractan. Pero debajo de la capa F hay otra capa que se llama capa E. En circunstancias normales, la capa E no es capaz de refractar señales de VHF hacia la Tierra. Sin embargo, en circunstancias especiales, los parches
o regiones de mayor ionización en la capa E pueden refractar señales a señales de frecuencias VHF más bajas, lo que permite una propagación limitada en señales ondas celestes más limitadas. La E esporádica, a veces también llamada ESKIP o ES, se refiere a la propagación por medio de estas regiones altamente ionizadas o nubes en la capa E de la ionosfera. Este fenómeno tiene lugar a altitudes de hasta unos 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Puede durar entre minutos o incluso hasta horas o más. Las señales propagadas por E esporádicas a menudo tienen una baja pérdida de trayectoria, por lo tanto, conducen a altas intensidades de señal de recepción. La E esporádica también puede propagar señales a largas distancias, típicamente en el rango de 700 hasta 2500 kilómetros. Debido a la menor altitud de la capa E, estas distancias son algo más bajas en distancias alcanzables por la propagación de las señales HF en la capa F. Este modo de propagación se llama esporádico porque es difícil de predecir, pero es suficientemente común como para causar problemas. Por ejemplo, las emisiones de televisión europeas, las emisoras también de radio estadounidenses aumentaron sus frecuencias de FM en parte para evitar problemas causados por el esporádico. En 1945, la banda de transmisión de FM fue movido esta banda que les comento. Podemos mapear la ubicación y las dimensiones de las nubes esporádicas mirando los informes de recepción entre pares de estaciones. Si trazamos líneas entre transmisores y receptores, donde exista la intersección de estos informes, esto a menudo nos va a mostrar el tamaño aproximado y la posición de la nube. Las nubes esporádicas pues no son estacionarias y tienden a moverse lentamente en el transcurso de su aparición. En el hemisferio norte, estas nubes tienen un movimiento de lo que es de norte a noreste y son causados por los movimientos de la atmósfera superior y la rotación de la Tierra. Hemos discutido la esporádica con cierto detalle, pero aún tenemos que hablar sobre las causas de la esporádica. Hay muchas teorías sobre el origen de la esporádica y hasta ahora todavía no hay una causa definitiva y universalmente aceptada. Una de las teorías más populares es que el viento puro y otros tipos de clima violentos generan capas delgadas de ionización. En la capa E, los experimentos han demostrado que las nubes esporádicas contienen altas concentraciones de iones metálicos. Sin embargo, la falta de una causa clara y medible hace que la E esporádica sea difícil de predecir. Los picos ocurren básicamente de mayo a agosto en el hemisferio norte. Y los picos más pequeños aparecen en lo que es diciembre y enero. Aunque hay estudios que sugieren que esporádica puede
tener una actividad directa con la lluvia de meteoritos, todavía no existe una correlación entre estos y las apariciones de estas esporádicas. Aunque funcionan de diferentes maneras, tanto los conductos troposféricos como la esporádica pueden producir señales fuertes en grandes áreas geográficas, por lo que es útil entender cómo diferenciar estos dos temas de conductos troposféricos y la esporádica. Los conductos generalmente solo propagan señales entre puntos finales. Las nubes esporádicas pueden conectar muchas ubicaciones. Esporádico tiende a aparecer y desaparecer de manera repentina, mientras que los conductos troposféricos se acumulan y se desvanecen más lentamente. Por lo tanto, también tienden a durar más que las nubes esporádicas. Ahora veamos el estallido de meteoritos, a veces también llamado dispersión de meteoritos, y cómo los meteoros pueden afectar la propagación en VHF. El estallido de meteoros se refiere a la forma de propagación ionosférica. Las frecuencias VHF, los meteoros en estas dejan rastros altamente ionizados a medida que se van quemando en la atmósfera de la Tierra. Con este aumento de ionización, que generalmente dura solo unos segundos, el calentamiento de meteoros comienza a una altitud generalmente de 120 kilómetros y la mayoría de los meteoros se queman completamente antes de alcanzar una altitud de 80 kilómetros. Los senderos de ionización son cilíndricos, generalmente de decenas de kilómetros de largo, pero también pueden tener unos pocos metros de ancho. Estos rastros se pueden utilizar para reflejar señales a frecuencias de VHF más bajas. Por lo tanto, la explosión de meteoros puede permitir comunicaciones de ondas celestes a larga distancia, a frecuencias más bajas. Aunque normalmente no son visibles para los observadores humanos, muchos millones de meteoros entran a la atmósfera de la Tierra todos los días. La mayoría de estos son muy pequeños, quizás del orden de menos de 1 milímetro, incluso a lo mejor llegan a medir hasta 1 centímetro de diámetro. Sin embargo, los meteoros pequeños pueden crear ionización. La ionización es una función creada por un meteorito que se fusiona que hace una fusión con la masa del meteoro, por lo que entran con velocidades muy altas, típicamente con una velocidad de 10 a 100 kilómetros por segundo. Los meteoros de mayor velocidad crean una mayor ionización. Los meteoros más grandes se queman en un periodo de tiempo más largo. Por lo tanto, crean una ionización más intensa y de mayor duración. Los meteoros se pueden agrupar en dos categorías generales. El primero de ellos es los meteoros que ocurren como parte de una lluvia de meteoros y el segundo que ocurre como una lluvia de meteoros. El primero son esporádicos y los meteoros que ocurren bajo un efecto de lluvia. Esto depende también por cuestiones calendarizadas del año. Vamos a comenzar mirando los meteoros
de lluvia. Bien, las lluvias de meteoros se crean cuando la Tierra se mueve a través de campos de escombros. En general, se cree que estos campos son material dejado atrás de los cometas. Estos campos de escombros viajan en órbitas fijas alrededor del Sol, por lo que las lluvias ocurren periódicamente, básicamente en fechas predecibles durante el año. Una de las lluvias de meteoros más conocidas son las más grandes, conocidas como las llamadas Perseidas. En agosto es una de las lluvias más grandes. La mayoría de las lluvias de meteoros suelen durar un día o menos, y durante este tiempo el número de meteoros que entran a la atmósfera aumenta hasta en un orden de magnitud. De hecho, las duchas más grandes a menudo son visibles a simple vista y crean un gran número de senderos que son visibles a simple vista, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría de los meteoros son esporádicos. Esporádico significa que no hay manera de predecir con precisión cuándo o dónde aparecen estos meteoros, cuando entran a la atmósfera de lugares aleatorios en el cielo. Sin embargo, la cantidad de meteoros esporádicos varía de una manera algo predecible durante el transcurso de un año. Generalmente, el mayor número de meteoros esporádicos entra entre el mes de agosto, del periodo que es de junio a agosto. Y el mínimo, la mínima cantidad es de febrero a marzo. La hora del día. Por otro lado, este momento juega un papel muy importante cuando se trata de meteoros esporádicos. A medida en que la Tierra viaja alrededor del Sol, también gira sobre su propio eje. Esta velocidad de rotación se suma o resta de la velocidad de los meteoros con los que la Tierra entra en contacto. Por la mañana, los meteoros golpean la Tierra de frente y la velocidad de rotación de la Tierra se agrega a la velocidad del meteoro. Por la noche, los meteoros están alcanzando por detrás el movimiento de la Tierra y por lo tanto la velocidad de rotación de la Tierra se resta de la velocidad de los meteoros. Esta velocidad sumada o restada puede ser mayor hasta 30 kilómetros por segundo, lo cual es bastante sustancial, dado que la mayoría de los meteoros tienen velocidades de 10 kilómetros por segundo y esto tiene un alto impacto. Como se ha mencionado anteriormente, la mayor velocidad significa una mayor ionización. También la ionización máxima entra cuando hay un estallido de meteoros por la mañana, generalmente de las 4 a las 8 a.m., hora local. Ahora que hemos cubierto los conceptos básicos de la explosión de los meteoritos, analicemos las aplicaciones de las comunicaciones de explosión de meteoritos. Los rastros ionizados dejados por los meteoros solo duran varios segundos en promedio y esto significa que los mensajes transmitidos usados con la explosión de meteoros deben de ser cortos y o deben de extenderse a través de múltiples transmisiones. Por esta razón, la mayor parte de la comunicación de ráfagas de meteoros se utiliza para la recopilación de datos no en tiempo real, particularmente en áreas
donde las tecnologías celulares u otras tecnologías de comunicaciones pueden no estar disponibles. Un ejemplo de esto es un sistema de telemetría de nieve que se conoce como SNOTEL del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que básicamente ha funcionado desde la década desde 1960. SNOTEL recopila datos relacionados con el clima, ¿no? Y de las ubicaciones remotas en todo el oeste de los Estados Unidos. Y transmite estos datos utilizando la tecnología de explosión de meteoritos. Los sitios suelen ser alimentados por baterías y energía solar, y a menudo funcionan durante un año o más sin mantenimiento. La tasa de respuesta de sondeo en todo el sistema del sistema SNOTEL es superior al 95%. Lo que significa que la explosión de meteoritos puede proporcionar comunicaciones confiables desde lugares donde otras tecnologías pueden no estar disponibles. Las distancias alcanzables y las frecuencias utilizadas también son consideraciones importantes para las comunicaciones de ráfagas de meteoritos, dado que el estallido de meteoros es una forma de propagación de la capa E. Las distancias alcanzables son en gran medida una porción de altura de la capa E. Las distancias alcanzables máximas para la explosión de meteoritos puede ser de hasta unos 2000 kilómetros. También hay una distancia mínima de unos 500 kilómetros, que es la zona de salto, que es similar a la observada en las comunicaciones de onda celeste, DHF, con respecto a las frecuencias de ionización creadas por rastros de meteoritos. Esto es utilizable durante periodos de tiempo más largos a frecuencias más bajas. La frecuencia máxima práctica para las comunicaciones de ráfagas de meteoros es aproximadamente de 150 MHz, con una frecuencia mínima de alrededor de unos 30 MHz. También debe tener usted en cuenta que los rastros de meteoros ionizados se expanden debido al calentamiento rápido y de extremo durante una combustión, y estas señales reflejadas por los rastros de meteoros pueden experimentar un desplazamiento Doppler. La cantidad de desplazamiento depende de una frecuencia, pero puede ser tan alto como 2 kHz en el rango de frecuencia utilizado en la frecuencia de las ráfagas. El último modo de propagación de VHF, poco común, es algo llamado EM, que significa propagación Tierra-Luna-Tierra, como lo vemos en la imagen. Condiciones normales de propagación. Los reflectores terrestres naturales, como las montañas, se pueden utilizar para ampliar el rango de alcance de las señales en VHF o UHF. Este mismo principio se puede aplicar a la Luna, que puede, bajo ciertas condiciones, ser utilizado como un reflector para señales de radio, por lo tanto brindar un alcance máximo en las comunicaciones. Los primeros experimentos que se realizaron para EME o Moonbound fueron iniciados por el ejército de los Estados Unidos
en la década de los 40 y en la década 50 y 60, M demostró ser viable para su uso, tanto para radar como en las comunicaciones, aunque M nunca fue ampliamente adoptado para las aplicaciones. Fue utilizado con éxito durante muchos años para el análisis de señales. Por ejemplo, existe el plato de Arecibo utilizado para escuchar las señales soviéticas. Este plato se encuentra en Puerto Rico. Y las señales fueron reflejadas involuntariamente utilizando la luna como un reflector. Existen algunas ventajas en M, lo cual puede proporcionar una cobertura mundial porque se estaría utilizando la luna como reflector. Sin embargo, no es posible como tal en otros rangos de propagación para otras señales. Por ejemplo, si queremos utilizar HF y la luna se encuentra en cierta posición, si estuviera, digamos, en una posición específica, no podemos utilizarlas en HF como un reflector la luna. Eh, a diferencia de muchos otros modos VHF, pues este modo se puede utilizar como una reserva. Existen desafíos grandes